voy a platicar en qué punto me encuentro yo en el sentido de mi entendimiento de la relación entre conciencia y cerebro, y quizá con eso le pueda yo contestar su pregunta. Bueno, en primer lugar, es muy claro ya que nosotros interactuamos con una matriz informacional, con un campo informacional, el cual contiene toda la información en cada una de sus porciones. Es una matriz informacional de tipo holográfico. Y los dioses hombres se esfumaron, desaparecieron del mundo para viajar a un tiempo futuro. Jacobo Grinberg. Hoy vamos a hablar de un hombre muy importante, el doctor Jacobo Grinberg, nacido en la Ciudad de México en 1946 y desaparecido en 1994 hasta nuestras fechas. Su desaparición fue en circunstancias muy extrañas y muchas teorías apuntan a que fue la propia policía quien se encargó de su desaparición por haber encontrado algo, una clave en los estudios que conectaba la formación de la realidad con la mente humana y los recursos cuánticos en sus procesos que podían generar fenómenos muy extraños. Los estudios de Jacobo Grinberg son muy extensos e interesantes. Estudió gran parte de su vida sobre los secretos del chamanismo, desarrolló teorías sobre la telepatía utilizando siempre en primera instancia el método científico. También estudió la meditación, la astrología, la física cuántica, y no pensemos que este hombre era como otro más de la New Age, que mezclaba todo. No, este hombre estuvo estudiando todo por separado, siempre apoyándose en el método científico, con la mente totalmente abierta, algo que no les gustaba totalmente a sus colegas, por lo que le llevó a muchos problemas. Desde muy pequeño, Jacobo sintió enorme interés por descubrir cómo funciona la mente humana. Se licenció como psicólogo tras la muerte de su madre por un infarto cerebral y posteriormente se formó como un psicofisiólogo. Hizo un doctorado sobre cómo influyen los efectos electrofísicos en el cerebro. Esto le permitió fundar algo muy importante para continuar sus estudios: el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, donde trabajaría con varias personas brillantes sobre el campo no tan explorado de la mente humana, y allí aprendería a conectar la actividad cerebral con la brujería, el chamanismo, telepatía, conciencia colectiva, y siempre basándose y apoyándose en el método científico. Era uno de los pocos que de verdad quería comprender el fenómeno de la mente más allá de todos estos temas y usando la ciencia para desentrañar los procesos de la mente humana más allá de temas superficiales, desentrañando el misterio y descubrir la generación de los procesos a raíz de la mente humana. Estableció la teoría sintérgica, pero antes de entrar en materia, es necesario mencionar que era un hombre muy culto, que viajaba por todo el mundo, visitó muchas veces la India y conoció su sabiduría ancestral. Llegó a escribir más de 50 libros, y muchos de ellos mostraba ideas sobre su principal teoría, es decir, la sintérgica. En ella, él propone que el ser humano está limitado y no puede acceder a un espacio que forma la realidad existente. Esta teoría habla de la existencia de un campo espacio-temporal neuronal, uniendo tres conceptos: el espacio, el tiempo y la mente. Lo une todo, como un campo que nos envuelve, que nos rodea. Para él, la energía puede extraerse
para provocar fenómenos que la gente conoce como paranormales. También esa energía del campo que rodea el cerebro podría provocar la propia realidad en sí misma, que nosotros percibimos en la luz como ondas electromagnéticas, y vemos algo que es individual para cada uno. Pero él hablaba que detrás de la luz está esa energía del campo espacio-temporal neuronal, que con procesos cuánticos lo une todo, y aún falta por entenderse. De hecho, publicó sobre esto un estudio muy serio sobre la transferencia de potencial. Más adelante lo abordaremos. Lo publicó en Physic Aces, una revista científica que tiene comparación y verificación. De hecho, vamos a mencionar un poco sobre la importancia a nivel científico de este hombre. Sobre la teoría sintérgica, él decía que se produce cuando la conciencia visualiza de forma holográfica la realidad. Si dos partículas se pueden entrelazar cuánticamente, es decir, el fenómeno del entrelazamiento cuántico, él decía que dos cerebros pueden hacerlo. Es ahí donde reside la transferencia de potencial, que sería como obtener energía del campo espacio-temporal neuronal y luego emplearla para crear muchas cosas, como la realidad. Jacobo tuvo muchos problemas, demasiados, cuando quiso utilizar el método científico para estudiar asuntos que eran tema de burla, como el chamanismo, la brujería, dado que sus compañeros rechazaban la unión de la ciencia con la conciencia, la ciencia con lo místico. Pero él estaba empeñado en mostrar estos mundos y la vinculación entre ellos. Sobre su misteriosa desaparición fue el 12 de diciembre de 1994. La familia le había preparado una fiesta sorpresa en su propia casa por su cumpleaños número 48. Esperaron, pero no aparecía. Desde entonces se encuentra desaparecido. Al principio no se preocuparon mucho porque Jacobo viajaba demasiado y no contestaba el teléfono, o al menos no frecuentemente. Y hay muchos puntos interesantes sobre el trasfondo de esa desaparición, incluido mencionar a la CIA. Tenía miedo de su pareja, llamada Teresa. Incluso lo transfirió a su familia, pero nunca dijo el por qué. Siempre decía que había algo oculto detrás de Teresa. Esta fue la primera sospechosa, siendo la principal, puesto que también desapareció. Su vida no existe. Tiene una media hermana en un lugar, pero no hay muchos datos sobre ella. Hay fuertes indicios que revelan que Teresa trabajó con los servicios secretos de Estados Unidos. Así lo descubrió el comandante Padilla, que fue el encargado de toda la investigación policial por el gobierno de México. La policía descubrió que sus discos duros de los ordenadores habían sido extraídos. La hija de Jacobo mostró una vez la fotografía de Jacobo en televisión, ya que era cantante, y solicitó ayuda, y entre muchísimas llamadas hubo una que llamó mucho la atención. Era una persona que trabajaba en una gasolinera cerca de Denver, Colorado. El trabajador de la gasolinera identificó a Jacobo bajando de una camioneta con un agente de la FBI que lo escoltaba y una señora rubia que encajaba con las descripciones de Teresa. De hecho, hasta el trabajador pudo dar los nombres de estas personas, porque los conocía, ya que él les había servido de gasolina en muchas ocasiones a sus automóviles. Entonces la policía empezó a investigar y descubrió que Jacobo Grinberg hizo muchas conferencias secretas y la familia no sabía. Eran conferencias para pequeños grupos de personas y no eran públicas, eran personas seleccionadas. El comandante Padilla aseguró que el nombre de Jacobo apareció en los documentos clasificados de la CIA con el nombre en clave
Stargate. Es un nombre en clave que se utilizó para los programas de visión remota y aparecen patentes de Jacobo Grinberg en la CIA y en los documentos que mencionan cómo construir artefactos para la visión remota. Jacobo decía que la conciencia no es personal, que no es local, que es una construcción colectiva. Y esto podría tener el secreto de cómo influir en las demás personas. Y por eso se dice que fue objetivo del gobierno para hacerlo desaparecer, enlistándolo dentro de las filas del alto secreto. Llegando esta información por el comandante Padilla, descubrió que la empresa Rand Corporation, que pertenecía a Estados Unidos, controlaba muchos experimentos científicos de este tinte de visión remota. Asegura también el comandante Padilla que el presidente de la República le llamó personalmente para preguntar sobre el caso de Jacobo Grinberg. Algo raro que un presidente llame, y hay un documental en el que se menciona titulado El secreto del Dr. Jacobo Grinberg. También se dice que se despidió al comandante sin aviso y pusieron a otro comandante que empezó a desmentir todo lo que se había expuesto con información absurda. Hay otra línea de investigación que coloca a Carlos Castañeda como sospechoso de la desaparición de Jacobo Grinberg. Carlos Castañeda, alguien tan querido, afamado y colocado como un símbolo dentro de la mente y el chamanismo, y las mismas investigaciones de Jacobo Grinberg lo tenían en su círculo cercano. Pero antes vamos a hablar de qué es lo que buscaba Jacobo Grinberg. ¿Qué investigaba? Entrenó a niños con los ojos vendados para utilizar la visión remota y que pudiesen leer textos de periódicos, de notas que él tenía y no se podían ver, y detuvieron todas estas investigaciones cuando descubrió que los niños eran más sensibles, que eran la clave, y empezaron a tener miedo por cosas que empezaron a ver en otras realidades. Algo muy curioso. También conoció a una psíquica llamada Pachita. Esta le cambió la vida y su percepción sobre el mundo. Él, con una mente ultracientífica, descubrió cómo Pachita era todo lo contrario, que podía sanar con las manos, de una forma incomprensible, anticientífica pero real, y esto le cambió a Jacobo la percepción del mundo. ¿Cómo era posible? No había trampas, no había trucos, y curaba con las manos. Y al decir curar con las manos nos quedamos cortos. Hacía una incisión, extraía el órgano afectado del cuerpo y de pronto aparecía otro órgano que insertaba y con las mismas manos cerraba la herida. Jacobo Grinberg también descubrió que si dos personas meditan varias veces en la misma sala, sincronizan sus cerebros, y que para él sería lo mismo que un entrelazamiento cuántico. Meditar a la vez interconecta a los cerebros. Meditar con sonidos, meditar en profundidad y con una técnica específica que él utilizaba, esto para él era lo más importante a fin de desarrollar la visión remota, considerando las facultades ocultas de la mente. En el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia que él mismo fundó, mira hasta dónde llegaba al utilizar un satélite en el espacio para poder ver a México y a la India de forma simultánea, ya que por la distancia querían hacer experimentos sobre la vinculación de la mente para ver si había resultados con su experimento de formación instantánea de entrelazamiento cuántico. Pero justo cuando iban a probar estas máquinas, viéndolas a través de satélites en el espacio, desapareció. Es muy sospechoso para la familia, para sus trabajadores del instituto, y en una de tantas entrevistas, él llegó a mencionar que
Nuestros pensamientos no son nuestros, sino que son una suma del pensamiento colectivo. Es decir, que el pensamiento colectivo tiene ideas que coinciden y que llegan a nuestro cerebro. Por lo tanto, hay una inercia del pensamiento colectivo que nos hace pensar cosas diferentes, pero que van al unísono en grupos sociales, parecido a lo que decía Carl Gustav Jung, pero desde un enfoque más práctico y a su vez extraño. Lo que se decía de Carlos Castañeda es importante, dado que es un estudiante del chamanismo, de la conciencia, al igual que Jacobo, pero Castañeda se sorprendió por el conocimiento de Jacobo a fin de que podía superarlo. Castañeda decía que le interesaba mucho la mente de Jacobo Grinberg y que la quería para él. Pero esa relación de amistad que empezó entre los dos se torció. Se torció porque Castañeda le dijo que para pertenecer a su grupo de investigación tenía que dejar las emociones, abandonar las emociones, dejar de ver a su hija, romper ese vínculo de padre e hija. Y esto no le gustó a Jacobo Grinberg y vio que Castañeda tenía una ansia de poder muy fuerte, por lo que decidió no seguir trabajando con él. Y esto lo dice su hija en el documental mencionado. A fin de cuentas es una de las dos versiones. Por eso hay una vía de investigación la que menciona que es sospechoso de la desaparición de Jacobo. Finalmente, cerramos con su teoría de la sintergia, de cómo la mente podría estar creando la realidad. Y sin una mente, sin una conciencia, lo demás deja de existir. Son teorías que pueden explicar los fenómenos paranormales como una emanación sutil de una energía aún desconocida, de procesos cuánticos de un colectivo humano o tal vez mucho más allá, de un conjunto de especies biológicas vivas en un conjunto espacio-temporal neuronal. Así es como finalizamos este video. Espero les haya agradado y les envío un abrazo fraterno y espero nos volvamos a ver en otra cápsula más de la hora masónica. Es cuanto. Fraternalmente, Víctor Martín Orozco Marín.